Nintendo es una compañía multinacional de origen japonés, que se dedica a la producción y distribución de videojuegos y consolas. Su nombre significa, deja la suerte al cielo, y su historia se remonta a más de un siglo atrás, cuando empezó como una pequeña tienda de cartas artesanales. En este documental, vamos a conocer cómo Nintendo pasó de fabricar cartas a crear algunos de los personajes y juegos más populares y queridos de todos los tiempos, como Mario, Zelda o Pokémon. Acompáñanos en este viaje por la historia de Nintendo. Nintendo fue fundada el 23 de septiembre de 1889 por Fusajiro Yamauchi, un artesano que se dedicaba a hacer cartas de Hanafuda, un juego tradicional japonés que consiste en combinar imágenes de flores y animales. Las cartas de Yamauchi eran tan bonitas y de tan buena calidad que pronto se hicieron famosas en todo el país. Yamauchi tuvo que contratar a más trabajadores para satisfacer la demanda, y así nació la primera sede de Nintendo en Kioto, la antigua capital imperial de Japón. Las cartas de Nintendo se usaban tanto para el entretenimiento como para el juego, y llegaron a estar asociadas con la mafia japonesa, conocida como Yakuza. De hecho, el nombre de Yakuza proviene de una mala mano en un juego de cartas llamado Oichokabu, que se jugaba con las cartas de Nintendo. Algunos miembros de la Yakuza incluso se tatuaban las ilustraciones de las cartas en su piel. Nintendo siguió produciendo cartas de Hanafuda hasta los años 60, cuando el mercado empezó a decaer. Fue entonces cuando el bisnieto de Yamauchi, Hiroshi Yamauchi, tomó las riendas de la empresa y decidió expandirla a otros sectores, como los juguetes, las máquinas de arcade y los hoteles. Yamauchi era un líder severo pero visionario, que buscaba innovar y crear productos originales y divertidos. Uno de sus primeros éxitos fue el Ultra Han, un brazo extensible diseñado por Gunpei Yokoi, un ingeniero que trabajaba en Nintendo. El Ultra Han se vendió más de 1 millón de unidades, y abrió el camino para que Nintendo se adentrara en el mundo de los juguetes electrónicos y los videojuegos. En los años 70, Nintendo empezó a fabricar máquinas de arcade, que eran muy populares entre los jóvenes. Uno de los primeros juegos que creó fue Donkey Kong, un juego de plataformas en el que un gorila secuestraba a una mujer y la llevaba a lo alto de un edificio, mientras un fontanero llamado Mario intentaba rescatarla. Donkey Kong fue un éxito mundial, y supuso el debut de dos de los personajes más icónicos de Nintendo, Mario y Donkey Kong. El creador de estos personajes fue Shigeru Miyamoto, un diseñador que se inspiraba en sus propias experiencias y fantasías para crear mundos y aventuras. Miyamoto se convirtió en el principal responsable de los videojuegos de Nintendo, y creó otras sagas famosas como Zelda, Star Fox o Pikmin. En 1983, Nintendo lanzó su primera consola doméstica, la Nintendo Entertainment System, o NES. La NES revolucionó el mercado de los videojuegos, al ofrecer una experiencia de juego más variada, colorida y divertida que las consolas anteriores. La NES contaba con juegos como Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid o Kirby, que se convirtieron en clásicos. La NES también introdujo el concepto de los accesorios, como el Zapper, una pistola de luz que se usaba para disparar a patos o a arcillas, o el Rob, un robot que interactuaba con algunos juegos. La NES fue un éxito rotundo, y vendió más de 60 millones de unidades en todo el mundo. En 1989, Nintendo lanzó su primera consola portátil, la Game Boy. La Game Boy era una consola pequeña y ligera, que se podía llevar a cualquier parte y que funcionaba con pilas. A pesar de tener una pantalla monocroma y un sonido limitado, la Game Boy ofrecía una gran variedad de juegos, como Tetris, Super Mario Land, Kirby o Pokémon. Pokémon fue uno de los juegos más exitosos de la Game Boy, y creó un fenómeno global que sigue vigente hoy en día. La Game Boy también permitía conectar dos consolas mediante un cable, para jugar en modo multijugador o intercambiar Pokémon. La Game Boy fue la consola portátil más vendida de la historia, con más de 100 millones de unidades. Nintendo siguió creando consolas y juegos, tanto de sobremesa como portátiles, que se caracterizaban por su calidad, su originalidad y su diversión. Algunas de las consolas más destacadas de Nintendo fueron la Super Nintendo, la Nintendo 64, la GameCube, la Wii, la Nintendo DS, la Nintendo 3DS, la Wii U y la Nintendo Switch. Cada una de estas consolas aportó algo nuevo al mundo de los videojuegos, como el uso de gráficos en 3D, el control por movimiento, la pantalla táctil, el 3D estereoscópico o la hibridación entre consola doméstica y portátil.
Nintendo también creó nuevas franquicias, como Animal Crossing, Fire Emblem, Splatoon o Super Smash Bros., que se unieron a las ya existentes, como Mario, Zelda o Pokémon. Nintendo se consolidó como una de las empresas líderes en el sector de los videojuegos, y como una de las marcas más reconocidas y queridas del mundo. Nintendo es una empresa que ha sabido adaptarse a los tiempos, sin perder su esencia ni su identidad. Su historia es la de una empresa que empezó haciendo cartas y acabó haciendo sueños. Una empresa que ha creado personajes, mundos y experiencias que han marcado la vida de millones de personas. Una empresa que ha demostrado que el juego es una forma de arte, de cultura y de felicidad. Este ha sido el documental sobre Nintendo, su marca, sus orígenes y su fundador. Esperamos que te haya gustado y que sigas disfrutando de los videojuegos de Nintendo. Hasta la próxima.